Amigas y amigos, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Esto es Actitud Saludable y ustedes pónganse muy cómodos porque en los próximos minutos vamos a estar paseándonos por temas y secciones de gran interés. Nuestra sección Hágalo en Casa. También estaremos compartiendo la respuesta a esa inquietud en Consulta Saludable. Y con nuestros entrevistados estaremos compartiendo con ustedes algunas pautas bien interesantes en cuanto a cómo formar a esas familias que tienen, hijos con trastornos del desarrollo. Así que ustedes muy atentos porque también vamos a estar desarrollando todo en torno a las emociones y la salud mental. Siempre es importante compartir con ustedes temas de gran interés. Síganos, @Actitud Saludable TV Piso y mi cuenta @ConAnabel. Comenzamos de la siguiente manera. Actitud saludable, saludable, actitud saludable. Actitud saludable, saludable, actitud saludable. Amigas y amigos, recuerden seguirnos a través de las redes sociales @Actitud Saludable de TV Piso y mi cuenta @ConAnabel. De momento vamos a brindarles herramientas interesantes con materiales que ustedes seguro tienen allí cerquita en casa. Nuestra sección Hágalo en Casa, así que veamos papel y lápiz, que es bien importante. Muy buenos días, soy Yamilei Lobo, aromaterapeuta, y estamos en su sección Hágalo en Casa. Hoy hablaremos sobre esta maravillosa planta que es la lavanda, sus beneficios y cómo desde casa podemos elaborar recetas sencillas para nuestro bienestar. Hoy hablaremos de la lavanda, una planta súper beneficiosa, sobre todo para mejorar lo que es el estrés y conciliar un sueño reparador. La podemos usar de manera natural o a través de aceites esenciales o sales marinas. Hoy les voy a mostrar cómo hacer un saquito para descansar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agarrar una bolsita preferiblemente de este material para que pueda salir la fragancia. Vamos a colocar hojitas y florecitas de lavanda en su interior. Pueden ser de un poco más secas o así fresquitas como la que tenemos acá. Vamos incorporando en el saquito. Podemos incorporar también una amatista, una piedra de amatista, que esto nos ayuda a relajar. Y para concentrar la fragancia podemos aplicar unas gotitas de aceite esencial. Una vez hecho esto, la frotamos un poquito para que se impregne de toda su fragancia, la vamos a cerrar y la colocamos debajo de la almohada. Todas las noches la vamos a colocar debajo de la almohada. Si quieren, antes de dormir, pueden agarrarla, percibir su fragancia y volverla a colocar debajo de la almohada. Una vez que pierdan la fragancia, pueden renovarla nuevamente con las más florecitas de lavanda, hojitas de lavanda que también contienen fragancia y unas gotitas más de aceite esencial. Si desean más tips o alguna otra recomendación, me pueden seguir por @YAM_bienestar en todas las redes, Instagram, TikTok y Facebook. Amigos, en esta mañana ya estamos súper preparados para hablar con nuestra querida, entrevistada, Keruan González, terapeuta familiar, muy amiga de la casa, quien llega con mucha actitud saludable para desarrollar un tema bien interesante. ¿Cómo estás, Keruan? Muy bien, gracias por la invitación, aquí disfrutando de esta mañana en medio de la naturaleza. Bueno, eso sí es verdad, la naturaleza con nosotros y nosotros con la naturaleza. Mira, hay un tema que nos encantaría, conversar con toda nuestra audiencia, las terapias familiares para aquellas familias que tienen niños con trastornos de aprendizaje. Mira qué interesante, porque siempre nos concentramos en el niño que tiene el trastorno de aprendizaje, pero poco vemos cómo es ese entorno y cómo la familia además debe entender y aceptar que está presente ese trastorno de aprendizaje. Bueno, de hecho eso pasa por la dimensión de cómo ves la situación del niño. Ok. Habitualmente cuando hay un niño con una diferencia funcional, con alguno de los diagnósticos dentro de trastorno del espectro autista o algún otro trastorno de desarrollo clasificado en el DSM-5, pues evidentemente el padre, la madre, el grupo familiar busca ayuda para el niño.
Exacto. Y ya ahorita el mundo va en un enfoque terapéutico que tiene más que ver con el abordaje desde el grupo familiar, básicamente porque nos hemos dado cuenta que ciertamente la terapia centrada en el niño ayuda y ciertamente hace que el niño desarrolle conductas adaptativas, pero el niño pasa mucho más tiempo dentro de su entorno familiar que en el entorno terapéutico o educativo. Entonces, el que podamos trascender de alguna forma la pared del espacio terapéutico y que el papá pueda desde casa integrar estos principios de abordaje y de manejo es sumamente importante para poder darle sostenibilidad a las terapias que normalmente hacen los niños que reciben la ayuda terapéutica. Y yo me imagino que es una manera también como apoyar desde casa ese trabajo que además ustedes realizan desde el centro de terapia, porque a veces como padre, y bueno, me pongo en los zapatos de quienes viven esa situación, primero, bueno, aceptar que el niño está viviendo algún tipo de trastorno del aprendizaje, pero además, ¿cómo puedo yo de alguna manera trabajar o emular lo que se hace en la terapia? Me imagino que o quisiera saber yo cuáles son esas necesidades que más tú observas que se dan desde la familia y que hay que, bueno, seguir reforzando el tema del aprendizaje. Lo que pasa es que hay como dos ejes de la terapia vistas desde el enfoque centrado en la familia. Okay. Una es efectivamente que el grupo familiar pueda entender el enclave o el enfoque terapéutico del profesional de distinta área, bien sea el psicólogo, el terapeuta del lenguaje, el terapeuta ocupacional o el fisioterapeuta, pero que también pueda tener la visión de cómo ese proceso de mi hijo afecta mi dinámica familiar. Okay. Entonces hay ahí dos dimensiones. Una es que efectivamente tú puedas darle continuidad al proceso terapéutico en los abordajes de casa, y el otro que tú puedas evidenciar y abordar y trabajar en ti mismo pues lo que ocasiona el que tú tengas un niño con una diferencia funcional de cualquier índole, sea más temporal o permanente, porque pues hay muchos casos en los que la situación es temporal. Okay. Y hay muchos casos en los que la situación es permanente y el grupo familiar entero pasa por procesos, pasa por tener que adaptar sus sistemas de comunicación, pasa por tener que entender cómo afecta la dinámica a los otros hermanos que hay dentro de la casa, pasa por cómo adaptamos nuestras rutinas de trabajo, incluso nuestras rutinas, esencialmente una que es muy afectada es la rutina alimenticia. Y yo incorporaría y me gustaría saber cómo afecta además la rutina escolar, porque ahí también tenemos que no solamente es la terapia o el espacio de la terapia como tal, la de la casa, sino también el tema de la escolaridad, que a veces también queda como algo aislada, pero cómo podemos de alguna manera incorporarla también. Sí, en realidad yo siempre digo que hay que construir un equipo a favor del niño, y en ese equipo deben sumarse todos los actores que interactúan con este niño, bien sea desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista de salud, desde la salud integral, desde el punto de vista familiar, no solamente la familia nuclear, sino la familia extendida, porque entonces sucede mucho que hay una especie de aislamiento de ese núcleo de la familia. Entonces nosotros venezolanos que somos muy dados a las grandes reuniones familiares, entonces cuando hay un niño con una diferencia, como que mira, nos vamos a reunir con la abuela, nosotros no vamos. Eso es importante, fíjate, porque a veces estás excluyendo realmente al niño de la dinámica. ¿Eso es positivo o eso es negativo? ¿Eso lo beneficia o no? Eso hay que trabajarlo, porque definitivamente es positivo que el niño tenga todos los espacios que tenemos naturalmente dentro de la familia. Exacto, no modificar incluso cómo es la dinámica propia de la familia. Y lo digo porque a veces sí, yo creo que ahí de repente, y si no tú me corriges, hay una especie de sobreprotección sobre el niño o la niña cuando está bajo esa condición de trastorno del aprendizaje, ¿verdad? Y es que esa sobreprotección es multidimensional. O sea, yo no solamente quiero proteger a mi hijo, que efectivamente tiene una diferencia o una vulnerabilidad, sino que también me quiero proteger yo, porque para un papá o una mamá es sumamente difícil el enjuiciamiento, el que lo señalen, la crítica, sí, que sabemos que eso está allí dado en la sociedad, porque a veces no somos muy prejuiciosos en ese aspecto y no lo vemos desde una forma como de integrar, sino que bueno, la crítica, porque no me está afectando a mí. No, y que a veces es sencillo decir, no, es que el niño es un malcriado, es que es grosero, es que es tímido, y no nos damos cuenta que bueno, que simplemente tiene una diferencia y que se supone que el resto del entorno debería tener la capacidad de entenderlo.
Pero es que ese debería es muy amplio, porque pasa por que efectivamente reciban la información. Exacto. Tengan, o sea, que puedan preguntar en un espacio seguro, y ese es un espacio terapéutico, ¿sabes? Que tengan un guía de familia que les pueda decir, ajá, mira, en tal situación o ante tal conducta, ¿cómo lo manejamos? Porque a veces ni siquiera el grupo familiar sabe, ajá, ¿qué hago con esto? Recientemente le decía yo a un grupo familiar que atiendo que yo veía que no le hacían correcciones al niño. O sea, el niño hacía uso inadecuado de objetos, y entonces ellos lo que asumían es que él lo utiliza así. Y yo le decía, no es, o sea, el deber ser es que tú le digas cómo utilizarlo. Todas las veces le que sea guíes, necesario. claro. Porque al final del día él también va a aprender. Quizás le cueste más o quizás no le cueste tanto, pero si tú te cohibes de darle la instrucción, ¿cómo él va a saber cuál es el uso adecuado? Mira qué interesante lo que nos comentas, Keroan. Esto es muy amplio, sin duda, ya tú lo has dicho, porque no solamente ese relacionar con la familia o sus seres más allegados que están en la casa, ese núcleo, sino todo el resto de la familia, cómo socializar con el niño, cómo hacer además que ese proceso de socialización se dé con sus hermanos, con sus hermanas, que a veces incluso hay una especie de como de sobreprotección también, de que no quiero que él tener esto. Y sí, a veces hay padres que malcrían a veces a los hijos, y es darle la guía y las mismas oportunidades, considero yo, para que él también además se sienta parte de un ambiente que, mira, es equitativo para todos, y creo que eso además lo perciben ellos de esa manera. No, y además que es importante como abrir la brecha comunicacional de enseñar cuál es la diferencia que tiene. Okay. Porque además cada niño es particular, es individual. Y por ejemplo, en los ámbitos escolares lo vemos mucho. Porque pues definitivamente necesitamos como sociedad desarrollar procesos de adaptaciones curriculares en el que la maestra también esté no solamente sensibilizada con el proceso de inclusión, sino que además cuente con las herramientas que necesita para que este proceso efectivamente sea en beneficio del niño y del grupo de niños que están dentro del salón. Así es, y eso ayudaría muchísimo a preparar a la sociedad en torno a cómo debemos tratar a estos seres humanos, porque es así, son personas igual que nosotros que deben ser atendidos, comprendidos y además tener ese cariño. Keroan, bueno, quisiera que dejaras por allí tus puntos de contacto, dónde se te puede ubicar aquella familia que de alguna manera se siente identificada y que necesita orientación, ¿cómo lo puede hacer? Bueno, yo sigo por mi Instagram, @queruterapias, y en el centro terapéutico Habla Conmigo, que está ubicado en el Marqués, que también el Instagram es Habla Conmigo, así se llama, Habla Conmigo. Excelente. Seguiremos hablando contigo nosotros, pero en otros programas, porque bueno, hay muchísimo que aprender, que orientar, sobre todo en estos temas que siempre son muy sensibles. Sí. Hablar de un niño que tiene algún tipo de trastorno de aprendizaje, sabemos que no es sencillo, y sobre todo para la familia, el entorno. Pero bueno, para eso estamos, amigos, con mucha actitud saludable. Vamos a hacer una breve pausa, ustedes se quedan allí con nosotros y por supuesto seguir disfrutando de estos espacios hermosísimos. Ya volvemos con más de Actitud Saludable. Trivia médica. ¿Cuál parte del cuerpo humano se cura más rápidamente? ¿La piel? ¿Los huesos? ¿Los músculos? Al regreso, la respuesta. Actitud saludable, saludable, actitud saludable. Actitud saludable, saludable, actitud saludable. ¿Cuál parte del cuerpo humano se cura más rápidamente? La respuesta correcta, la piel. De vuelta con ustedes y con más de Actitud Saludable en esta segunda parte del programa. Siempre es grato invitarles para que nos sigan a través de las redes sociales, @Actitud Saludable TV Piso y mi cuenta @conAnabel. Se viene una sección que es una de las favoritas de ustedes, porque nuestros especialistas, a quien saludamos con mucho cariño y agradecemos también por dar ese aporte a la salud y al bienestar, bueno, responden esas inquietudes que ustedes nos hacen llegar a través de las redes sociales. Así que presten atención a la consulta saludable. Hola, hola, buenos días, un placer saludarles. De nuevo nos encontramos en su consulta saludable. Voy a estar leyendo las preguntas que nos dejaron en nuestras redes sociales.
Doctor, ¿es recomendable entrenar cuando tengo la menstruación? La respuesta es no. Cuando ustedes como mujeres entrenan cuando tienen la menstruación, pueden causar un desequilibrio hormonal. Recuerden que en ese momento su cuerpo está solo para que tenga ese ciclo y cumpla con ese ciclo que la naturaleza le ha dado. Si usted busca de crear músculo, lamentablemente lo que va a tener es un sobreesfuerzo físico. Todas las hormonas que están capacitadas para que su músculo crezca, en este caso no se encuentran activas en el momento en que usted tiene la menstruación. En nuestra siguiente pregunta nos dejan: doctor, ¿qué ocasiona las infecciones vaginales y cómo se pueden evitar? En este caso, las infecciones vaginales tienen una etiología multifactorial. Primero que nada, pueden estar presentes en el momento que ustedes pierden el pH vaginal. También pueden presentarse con ciertos tratamientos. Por ejemplo, cuando las pacientes están cumpliendo algún tipo de tratamiento antibiótico, ya sea por alguna infección respiratoria, alguna infección en piel y partes blandas o alguna infección en cualquier otro sistema. Y también si tiene algún tipo de enfermedad de base, por ejemplo, si es hipertensa, si es diabética, si tiene alguna de las enfermedades del colágeno como lupus eritematoso sistémico. En este caso, lo ideal es que cuando usted presente algún tipo de sintomatología, acuda a su ginecólogo de confianza para que éste le evalúe y que por supuesto le pueda colocar el tratamiento y usted recupere su bienestar. Si quiere más consejos como este, recuerda dejarnos nuestras preguntas en nuestras redes sociales para seguir ayudándote y velando por tu bienestar. Amigas y amigos, en esta parte del programa ya estamos en la grata compañía de Mónico Carvajal, quien, bueno, por primera vez nos acompaña con mucha actitud saludable. Yo creo que muchas otras veces más nos va a estar acompañando para compartir muchos temas. Además que como coach de bienestar vamos a estar hablando sobre emociones, salud mental, un tema que interesa. Yo creo que siempre todos estamos en la búsqueda de controlar nuestras emociones y tener una buena salud mental. ¿Cómo están casados estos temas? Pero más allá de eso, saber qué son las emociones y qué es salud mental. Bueno, fíjate, Anabel, estás tocando un fenómeno que a mi juicio es uno de los fenómenos más importantes que vivimos ahora, no solamente como país, no solamente como ciudadanos, sino también al interno de nuestros hogares, del trabajo. Las emociones son las disposiciones para nosotros acometer acción. Okay. Usted me dice, vamos a ir para la fiesta si está alegre, pero si a lo mejor está triste no va a salir para ningún lado. Entonces esa disposición, esa manera como usted está frente al mundo lo predispone para determinadas acciones. Por ejemplo, una persona que está resignada, que no ve posibilidades, que juzga que el mundo no tiene nada que darle, que no tiene trabajo, que no tiene quien lo quiera, esa persona en la resignación, pues naturalmente no va a estar dispuesta para hacer cosas. Al contrario, una persona que está esperanzadora, que está entusiasta, que piensa que el mundo es de él, que piensa que en el mundo hay distintas alternativas y a todas puede él acceder, cambia la emocionalidad por completo. Entonces, en ese sentido, yo digo, tenemos que prepararnos para diseñar asertivamente emociones positivas. Ahí podríamos decir que entra en participación la resiliencia, porque a veces el hecho de ser resiliente te permite como, bueno, hacerle frente a todo lo que te pueda presentar. Fíjate que esos son tres conceptos nuevos. El primero es el de la psicología positiva, porque antes se hablaba de la psicología clínica solamente para personas que estaban enfermas. O sea, si usted iba al psicólogo era porque tenía problemas de la atención, iba mal en los estudios, tenía un problema con la pareja, problema con el manejo emocional. Eso era la búsqueda del psicólogo. Ahora no. Los psicólogos han entendido, las escuelas de psicología, que hay una manera reversible de todos esos sentimientos. O sea, podemos prevenir, podemos educar antes de llegar a eso. Entonces ahora la psicología positiva orienta la mayor cantidad de acciones justamente a que la gente viva esperanzada, que la gente viva con entusiasmo, que la gente le ponga otro color a su vida. Y entonces surge la resiliencia como otro fenómeno donde qué hacemos frente a las oportunidades que tenemos, pero que a veces se convierten en adversidades. Total. ¿Qué hacemos cuando tenemos obstáculos, limitaciones, quiebres, situaciones? Fíjate que a lo mejor muchas personas se preguntarán, o por qué no, pasando en una situación que a veces son bastante difíciles, una enfermedad, duelo, cómo hacerle frente y cómo manejar mis emociones y mi salud mental ante esas situaciones, porque uno a veces, cuando estás niño, cuando estás chamo, tú ves toda tu vida lineal.
Pero a medida Claro. que vas llegando a la adultez, la vida comienza a tener picos y picos. Y entonces, claro, son muchas situaciones en las que a veces tú no te preparas. Me estás diciendo, bueno, hay que prepararnos, la psicología está más consciente de eso. Pero es cuando llegamos a la adultez que nosotros como que ya tenemos más conciencia. Me estoy enfrentando a esto. ¿Cómo lo puedo afrontar? O cómo nosotros como padres podemos ya ir preparando a nuestros hijos y guiarlos en torno a Eso es cómo, interesante. Fíjate cómo asumirlo. en el diseño curricular de algunas instituciones, básicamente privadas en el mundo, se está incluyendo la educación emocional como una materia. Perfecto. Y es Me parece que interesante porque, ideal. claro, ¿no? Entonces tú ves, a lo mejor ves al niño japonesito que llegó al colegio y lo primero que hizo fue sentarse a meditar. La maestra sienta a los 40 niños a que mediten o los ponen entonces a hacer ejercicio de Qigong, de Tai Chi. No son ejercicios con la finalidad de fitness, de sacar cuerpo, Exacto. sino ejercicios de que comiencen ese proceso de ensimismamiento, ese proceso de meditación, ese proceso de búsqueda interna, justamente para tener unos niños con una planitud emocional que a futuro, después con su adultez, puedan manejarse adecuadamente frente a las vicisitudes de la vida. Entonces sí necesitamos educación emocional. Cuando nosotros damos, por ejemplo, Padres Eficaces con Entrenamiento Sistemático, PESES, que ese era un programa que le dábamos a los papás y a las mamás para manejar la rabieta de los niños, para manejar entonces si se orinaban en la Las cama, pataletas malcriadas, bueno, y sobre que le todo quitaste la tablet. Mira, la adolescencia, que a veces Claro. creo que hay una predisposición de todos los padres hoy en día, porque vemos que, claro, la juventud es totalmente diferente a la juventud o cuando estamos nosotros en nuestra otra juventud, porque esta es una juventud nueva. La nueva adolescencia. Sí, la nueva adolescencia. Entonces, a veces eso te predispone, ¿no? Porque tú dices, la adolescencia está titulada así como Pero que hay una el premisa, proceso- Anabel, fundamental. Para tú manejar la emocionalidad de los adolescentes, para manejar la emocionalidad de un grupo, para manejar la emocionalidad de un niño, primero tienes que empezar por ti mismo. Y le decíamos a los papás en esa oportunidad, el cambio comienza de la piel hacia adentro. Si usted no ha observado, bueno, tenemos ahora educación hasta en el cine, ¿viste esa película Intensamente Las 1 y 2? emociones. Wow, entonces ahí te da una aproximación a que hay una emoción que controla las demás emociones. Esa emoción es la alegría, esa emoción es el amor, La esa emoción es la tristeza. aceptación, el respeto, para después controlar la tristeza, la rabia, la frustración. En la medida que nosotros tengamos precisión, claridad y de alguna manera monitoreo de nuestras emociones, en esa medida decimos que estamos en la madurez emocional. Bueno, excelente lo que nos comentas en esta mañana. Me gustaría que, bueno, compartieras con toda nuestra audiencia las redes sociales, puntos de contacto, porque de seguro quedan muchísimas inquietudes allí. Seguro, síganme por Dr. Mónico Carvajal en YouTube y @Mónico Carvajal en Instagram, donde damos contenido de valor en relación a la educación emocional. Así es, y te esperamos por acá con mucha actitud saludable. Gracias, Hay Anabel, mucho saludos. que contar y educarnos a todos en esto de las emociones y, por supuesto, la salud mental. Seguimos navegando allí. Gracias por la invitación, Ana. Claro que sí. Amigas y amigos, ustedes a seguirnos a través de las redes sociales de la casa. @Actitud Saludable TV Piso, mi cuenta @con Anabel. Así finalizamos. Por supuesto, le deseamos un excelente día para todas y para todos. Aprender sin reflexionar es malgastar la energía. Confucio. Actitud saludable, saludable, actitud saludable. Actitud saludable, saludable, actitud saludable.